Un millonario de 60 años, disfrazado de mendigo, se sentó en una concurrida calle, con un cartel que decía que necesitaba ayuda para comprar sus medicamentos. Durante horas, el hombre esperó, observando cómo la indiferencia reinaba entre los transeúntes. Sin embargo, cuando ya había perdido la esperanza, una pequeña de apenas 5 años se acercó con una sonrisa, sacó $1 de su bolsillo y se lo entregó. Al día siguiente, un hombre vestido con un traje impecable, tocó a la puerta de la humilde casa de la pequeña y entonces: «Hola y bienvenida a Voces del Alma, la siguiente historia es completamente ficticia y está diseñada únicamente con fines de entretenimiento y reflexión». En una tarde ardiente de verano en Ciudad de México, la avenida Insurgentes bullía de actividad. Era uno de esos días en que el calor parecía derretir el asfalto y la gente caminaba con prisa, absorta en sus propias preocupaciones. Entre el ruido de los motores, las bocinas y los gritos de los vendedores ambulantes, un hombre de aspecto desaliñado estaba sentado en una esquina. Llevaba ropa desgastada, un sombrero viejo y una expresión de cansancio que parecía haber envejecido aún más sus 60 años. Ese hombre era don Ricardo, un empresario conocido en círculos exclusivos por su fortuna y su estilo de vida opulento, pero ese día había dejado atrás su cómoda vida para adentrarse en una experiencia que cambiaría su visión del mundo para siempre. Había decidido ponerse en los zapatos de los olvidados, de aquellos que luchaban diariamente por sobrevivir en un mundo que parecía darles la espalda. No era un capricho ni una simple curiosidad, era un experimento que surgió de una conversación que había tenido en una reunión social. Uno de sus amigos, también millonario, había mencionado con desprecio que los pobres eran pobres porque querían serlo, que la gente simplemente no sabía esforzarse lo suficiente. Esas palabras quedaron grabadas en su mente y lo llevaron a preguntarse si realmente entendía lo que significaba necesitar ayuda y ser ignorado. Desde temprano, don Ricardo eligió un rincón concurrido para su experimento. Llevaba consigo un pequeño cartel hecho de cartón donde había escrito con letras torcidas: «Necesito ayuda para comprar mis medicamentos». Su plan era simple: observar la reacción de las personas y medir la empatía de aquellos que pasaban por su lado. Durante las primeras horas, mantuvo una actitud optimista, convencido de que alguien se acercaría. Sin embargo, el día avanzaba y la realidad que enfrentaba comenzaba a pesar más de lo que esperaba. La gente pasaba a su lado sin siquiera mirarlo. Algunos desviaban la mirada, otros fruncían el ceño como si su sola presencia fuera una molestia. Un hombre bien vestido, con un portafolio reluciente, lo miró de arriba abajo y aceleró el paso. Una mujer con un ramo de flores lo esquivó, aferrándose a su bolso como si temiera que él fuera a arrebatárselo. Un grupo de jóvenes pasó riendo, burlándose de su cartel y de su aspecto. Cada interacción, o la ausencia de ella, era un golpe a su orgullo, pero también un reflejo de una sociedad que había creído entender. Recordó las veces que había pasado junto a personas en la misma situación sin detenerse siquiera a pensar en sus historias. Ahora, sentado en esa acera, bajo el sol implacable, sentía en carne propia lo que significaba ser invisible. El calor se volvía insoportable. Su garganta estaba seca, y el poco dinero que había conseguido no alcanzaba ni para una botella de agua. Miró a su alrededor, observando cómo las personas se detenían en los puestos de comida rápida, compraban refrescos fríos y continuaban su camino sin preocuparse por él. Por un momento, pensó en rendirse, en levantarse y regresar a la comodidad de su casa con aire acondicionado. Pero algo en su interior lo detenía. Necesitaba comprender hasta qué punto podía llegar la indiferencia. A medida que pasaban las horas, su cuerpo comenzó a sentir los efectos del cansancio. Sus piernas estaban entumecidas, y la espalda le dolía por la postura en la que había estado sentado. Su piel, acostumbrada a la sombra, empezaba a quemarse bajo el sol. Pero lo que más le pesaba no era el dolor físico, sino la carga emocional de ser ignorado una y otra vez. Una mujer mayor pasó junto a él, cargando una bolsa pesada. Don Ricardo alzó la mano con un gesto casi desesperado, pero ella simplemente lo miró con lástima y siguió caminando. Un niño que vendía chicles se detuvo frente a él, lo observó por un momento y luego, al ver que no tenía dinero para comprar, continuó ofreciendo sus productos a otros transeúntes. El tiempo parecía moverse con una lentitud tortuosa.
La sombra de los edificios se alargaba, señalando que la tarde estaba llegando a su fin. Don Ricardo miró el pequeño cuenco que había colocado frente a él. Apenas había unas cuantas monedas, insuficientes para cualquier cosa. Un sentimiento de frustración comenzó a invadirlo, mezclado con tristeza y, en cierta medida, arrepentimiento. ¿Había subestimado lo que significaba estar en esa posición? Mientras reflexionaba, una joven pareja pasó frente a él. Llevaban bolsas de compras y hablaban animadamente. Don Ricardo alzó la voz para pedir ayuda, pero los jóvenes lo ignoraron por completo. En ese momento, sintió una punzada en el corazón, no por el rechazo, sino por la evidencia de lo desconectada que estaba la gente del sufrimiento ajeno. La desesperanza empezó a apoderarse de él. Pensó en todas las veces que había tomado decisiones en su empresa sin considerar el impacto que podían tener en los demás. Había despedido empleados sin pestañear, reducido salarios para aumentar ganancias y cerrado negocios pequeños que no podían competir con su imperio. Ahora, sentado en esa acera, sentía que todo ese poder y riqueza no valían nada. Cuando el sol comenzó a esconderse detrás de los edificios, don Ricardo se inclinó hacia adelante, sosteniendo su cabeza entre las manos. Estaba agotado, física y emocionalmente. Las palabras de su amigo resonaban en su mente, pero ahora con un peso diferente. Ya no eran una afirmación, sino una pregunta que lo atormentaba. Justo cuando estaba a punto de levantarse y abandonar el experimento, algo cambió. Una pequeña figura se acercaba desde el otro lado de la calle. Era una niña de cabello oscuro y ojos brillantes, que llevaba un vestido sencillo y sostenía una bolsa de papel en una mano. Caminaba con una sonrisa en el rostro, como si el mundo a su alrededor no pudiera tocar su alegría. Don Ricardo la observó, intrigado. La niña se detuvo frente a él, mirándolo directamente a los ojos, y en ese instante, algo dentro de él cambió. El sol se había escondido casi por completo, dejando una cálida luz anaranjada que bañaba las calles de la ciudad. Don Ricardo seguía en su lugar, abatido, observando las pocas monedas que había logrado juntar. La sensación de fracaso lo consumía. En sus años como empresario había enfrentado retos, pero ninguno se comparaba con la impotencia que sentía al darse cuenta de lo invisible que era para los demás. Fue entonces cuando la pequeña Sofía se detuvo frente a él. Sofía no era como los otros niños que él había visto pasar ese día. Su vestido, aunque limpio, estaba claramente desgastado y mostraba signos de haber sido remendado varias veces. En su pequeña bolsa de papel llevaba globos desinflados, algunos rotos, que probablemente habían sido parte de una celebración reciente. Su cabello, amarrado en una coleta que ya empezaba a deshacerse, dejaba ver mechones rebeldes que enmarcaban un rostro lleno de inocencia y curiosidad. La niña lo miró con una intensidad que lo desconcertó. No era una mirada de lástima ni de juicio, sino una mezcla de dulzura y compasión, algo que don Ricardo no había experimentado en todo el día. Mientras otros lo habían ignorado o tratado como una molestia, Sofía parecía verlo como una persona, como alguien digno de su atención. Con pasos pequeños pero decididos, se acercó hasta quedar frente a él. Don Ricardo levantó la vista, sorprendido. Su aspecto de hombre derrotado contrastaba con la vivacidad de la niña. Ella abrió su bolsa y sacó un billete de $1 que estaba cuidadosamente doblado. Lo sostuvo con ambas manos, como si fuera un tesoro, y lo extendió hacia él. Este billete era claramente especial. No era un simple pedazo de papel, sino un símbolo de algo mucho más grande. Sofía, con su voz suave pero firme, le explicó que lo había recibido como regalo de cumpleaños de su papá. Don Ricardo no podía creer lo que escuchaba. Ese billete, que probablemente era todo lo que tenía para sí misma, ahora le era ofrecido a él sin ninguna expectativa a cambio. La emoción comenzó a invadirlo. No era solo la generosidad del gesto, sino la pureza detrás de él. En ese momento, recordó las innumerables ocasiones en las que había despreciado actos de bondad similares, viéndolos como innecesarios o ingenuos. Ahora,
Ese billete de $1 en las manos de una niña lo hacía cuestionar todo lo que había creído sobre el valor del dinero y las prioridades de la vida. Don Ricardo tomó el billete con manos temblorosas. Sofía le sonrió, mostrando una pequeña brecha entre sus dientes de leche. Su sonrisa era cálida, desinteresada, como si no esperara nada más que verlo un poco mejor. La simpleza de ese gesto lo conmovió hasta lo más profundo. Por primera vez en años, don Ricardo sintió como sus ojos se llenaban de lágrimas. A lo largo de su vida, había acumulado fortunas, cerrado tratos multimillonarios y asistido a innumerables eventos exclusivos. Había recibido premios, reconocimientos y aplausos de quienes lo admiraban, pero nada de eso se comparaba con lo que estaba experimentando en ese momento. Una niña de 5 años, que probablemente tenía mucho menos que él, acababa de enseñarle el verdadero significado de la bondad y la empatía. Mientras las lágrimas corrían por su rostro, trató de agradecerle, pero las palabras se atoraron en su garganta. Sofía, con la naturalidad de un niño que no conoce las barreras del orgullo o la desconfianza, le dijo que esperaba que eso lo ayudara. Luego, con la misma tranquilidad con la que había llegado, comenzó a alejarse, dejando a don Ricardo con el billete en la mano y un torbellino de emociones en el corazón. Observó cómo Sofía caminaba hacia un grupo de niños que jugaban cerca de un puesto de comida. Algunos de ellos la saludaron con entusiasmo, y ella les mostró los globos que llevaba en su bolsa. Don Ricardo la siguió con la mirada, fascinado por su energía y por la luz que parecía irradiar incluso en medio de la sencillez de su vida. Ese billete, que para él no significaba nada más que una cifra insignificante, se había transformado en un recordatorio de que las mayores riquezas no siempre se encuentran en lo material. Don Ricardo lo dobló con cuidado y lo guardó en su bolsillo, sabiendo que jamás podría gastarlo. Se había convertido en un símbolo de algo mucho más valioso que el dinero, la capacidad de conectar con otros desde el corazón. El resto de la noche pasó como un sueño para don Ricardo. Aunque su cuerpo estaba cansado, su mente estaba más despierta que nunca. Reflexionó sobre todas las veces que había despreciado a personas en situaciones similares, justificando su indiferencia con excusas vacías. Pensó en los millones que había acumulado y en lo poco que realmente había hecho para marcar una diferencia en el mundo. Mientras se levantaba para regresar a su hogar, una nueva determinación comenzaba a formarse en su interior. Sofía, con su gesto inolvidable, no solo le había ofrecido un billete de $1, le había dado una lección que él sabía que debía honrar. Al amanecer, don Ricardo se encontraba frente al espejo, ajustando el nudo de su corbata. Había pasado la noche en vela, recordando los ojos llenos de esperanza de Sofía y su gesto que lo había dejado marcado de una manera que nunca imaginó. Era la primera vez en años que un pensamiento persistente lo acompañaba, rompiendo su rutina habitual y llenando su mente de una mezcla de inquietud y determinación. Tenía que buscar a esa niña, saber más de ella y de su familia. Era como si una fuerza invisible lo empujara hacia Iztapalapa, un lugar que hasta entonces había existido para él solo como un nombre en el mapa. Con el sol apenas iluminando la ciudad, don Ricardo salió de su lujoso apartamento. Su chofer lo miró con extrañeza cuando le indicó el destino, pero no dijo nada. El auto elegante contrastaba con las calles estrechas y bulliciosas de Iztapalapa. A medida que se adentraban en el barrio, don Ricardo observaba con atención las casas modestas, los comercios pequeños y las personas que comenzaban su jornada. Se dio cuenta de lo ajeno que había estado siempre a esa realidad, atrapado en su mundo de lujo y superficialidades. Finalmente, el auto se detuvo frente a una pequeña vivienda de paredes desgastadas y colores deslavados. La puerta estaba apenas entreabierta y una cortina raída se movía con la brisa matutina. Don Ricardo bajó del auto, sintiendo el peso de su presencia en un lugar tan alejado de lo que conocía. Ajustó su traje, que parecía demasiado impecable para ese entorno, y caminó hacia la puerta. Tocó suavemente al principio, como si temiera romper el delicado equilibrio de aquel hogar. No hubo respuesta. Volvió a tocar, esta vez con más firmeza, y escuchó pasos apresurados al otro lado.
La puerta se abrió, revelando a una mujer joven con el rostro marcado por el cansancio. Era Mariana, la madre de Sofía. Su cabello estaba recogido de manera descuidada, y sus manos mostraban signos de trabajo duro. Sus ojos, aunque sorprendidos, reflejaban una mezcla de desconfianza y preocupación al ver a un hombre tan elegante frente a su puerta. Mariana lo miró de arriba abajo, intentando descifrar quién era y qué quería. Por un momento pensó que era algún cobrador o alguien que venía con malas noticias. Don Ricardo, percibiendo su nerviosismo, intentó hablar con un tono amable, aunque no pudo evitar que su voz reflejara la seriedad que lo caracterizaba. Explicó que deseaba hablar con Sofía. Mariana, aún más confundida, frunció el ceño. No entendía por qué un hombre como él querría ver a su hija. Protegiéndola instintivamente, le preguntó el motivo de su visita. La desconfianza en su voz era evidente, pero don Ricardo no se sintió ofendido. Sabía que su presencia allí podía parecer extraña, incluso intimidante. Le aseguró que no venía con malas intenciones, que solo deseaba agradecerle a Sofía por algo que había hecho el día anterior. Mariana, aunque seguía cautelosa, se relajó ligeramente. Sin embargo, no estaba dispuesta a dejarlo pasar tan fácilmente. Quería respuestas más claras antes de permitir que un desconocido hablara con su hija. Mientras tanto, desde una ventana pequeña en el interior de la casa, Sofía observaba curiosa. Reconoció a don Ricardo de inmediato y, con la naturalidad de un niño, corrió hacia la puerta antes de que Mariana pudiera detenerla. La madre, al verla aparecer, suspiró, resignada, pero se mantuvo cerca, vigilando cada movimiento de don Ricardo. Cuando Sofía llegó a la puerta, lo saludó con una sonrisa radiante. Don Ricardo sintió que su corazón se ablandaba nuevamente al ver su rostro inocente. Sacó del bolsillo el billete de $1 que ella le había dado el día anterior, cuidadosamente doblado, y se lo mostró. Le dijo que había venido a devolverlo, pero Sofía, con un gesto firme, negó con la cabeza. Le explicó que ese $1 ya no era suyo, que lo había dado para ayudarlo. Mariana escuchaba la conversación con incredulidad. No podía comprender cómo su hija, que había recibido tan pocas cosas en su vida, había decidido entregar su único regalo de cumpleaños a un hombre que apenas conocía. Por un momento, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero se las contuvo, sin querer mostrar vulnerabilidad frente a aquel desconocido. Don Ricardo intentó insistir, pero la convicción de Sofía era inquebrantable. Mariana intervino entonces, pidiendo explicaciones más detalladas. Su voz, aunque contenía una leve dureza, también mostraba un atisbo de curiosidad. Don Ricardo, con paciencia, comenzó a relatar lo sucedido el día anterior, explicando cómo el gesto de Sofía lo había conmovido profundamente y lo había llevado hasta allí. Mariana, mientras escuchaba, no podía evitar sentirse dividida. Por un lado, estaba orgullosa de la bondad de su hija, pero por otro, se sentía culpable de no haber podido darle más. Su mente se llenó de recuerdos de los sacrificios que había hecho para mantener a su familia, y de las veces que había tenido que decirle a Sofía que no podían permitirse algo. Don Ricardo notó el cambio en la expresión de Mariana. Sin querer invadir su privacidad, le aseguró que su visita no tenía otro propósito más que agradecerle a Sofía. Pero en el fondo sabía que había algo más, algo que no podía explicar con palabras. Sentía que su encuentro con Sofía había sido un punto de inflexión en su vida, y no podía ignorarlo. Mariana, aunque todavía algo recelosa, decidió permitir que don Ricardo pasara al pequeño espacio que llamaban sala. La casa era modesta, con muebles simples y pocos adornos. Había dibujos de Sofía pegados en las paredes, y una pequeña mesa en el centro estaba llena de libros de colores desgastados. Mientras don Ricardo se sentaba en una silla vieja pero limpia, no podía evitar sentirse fuera de lugar. Sin embargo, también sentía una extraña paz, como si ese hogar, a pesar de su humildad, tuviera algo que él había perdido hacía mucho tiempo. El silencio llenó la habitación por unos momentos, mientras Mariana observaba a don Ricardo con atención, tratando de descifrar sus verdaderas intenciones.
Finalmente, le preguntó qué planeaba hacer con la ayuda que Sofía le había ofrecido. Don Ricardo, aún sosteniendo el billete en su mano, respondió que no lo había usado y que no planeaba hacerlo. Antes de continuar la historia, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dejar un comentario sobre lo que has pensado de la historia hasta ahora. Le explicó que ese billete ahora tenía un significado mucho más profundo para él y que quería asegurarse de que Sofía entendiera cuánto había cambiado su perspectiva gracias a ella. Mariana asintió lentamente, aunque seguía sin comprender del todo la situación. Para ella, la bondad de Sofía era algo cotidiano, algo que formaba parte de quien era su hija. Pero para don Ricardo, era un recordatorio de que aún existían personas capaces de dar sin esperar nada a cambio. Don Ricardo respiró profundo antes de comenzar a narrar lo sucedido el día anterior. Frente a él, Mariana, una mujer de aspecto cansado pero con una mirada que denotaba fortaleza, lo escuchaba con atención. Su ropa modesta y las paredes desgastadas del pequeño hogar hablaban de una vida llena de sacrificios. Con cada palabra de don Ricardo, los ojos de Mariana se llenaban de una mezcla de incredulidad y emoción. Cuando finalmente comprendió que su hija había entregado su único regalo de cumpleaños a un extraño, las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Mariana dejó caer el paño que tenía en las manos y se cubrió el rostro, como si la intensidad de la emoción fuera demasiado para soportar. Entre sollozos, confesó que apenas tenían lo suficiente para sobrevivir. Cada día era una lucha constante por poner algo de comida en la mesa, mantener un techo sobre sus cabezas y asegurarse de que Sofía pudiera asistir a la escuela. Las noches eran largas y llenas de preocupaciones, y las mañanas comenzaban con la esperanza de que algún milagro sucediera. Don Ricardo sintió un nudo en la garganta al escuchar esas palabras. Nunca en su vida había imaginado lo que era vivir con tanta carencia. Para él, el dinero siempre había estado ahí, al alcance de su mano, resolviendo problemas antes de que siquiera se presentaran. Pero en ese momento, parado en esa humilde sala, se dio cuenta de lo lejos que estaba de comprender la realidad de muchas personas. Mariana continuó explicando que el billete de $1 que Sofía le había dado era un regalo especial de su padre, quien había trabajado horas extras para poder comprarlo. Con voz quebrada, Mariana relató cómo Sofía había insistido en compartirlo. Decía que no podía ignorar el sufrimiento de alguien más, que lo poco que ellos tenían no era excusa para no ayudar. La pequeña había aprendido esa lección desde muy temprana edad, viendo a su madre compartir lo que podía con vecinos y amigos que enfrentaban situaciones igualmente difíciles. Mariana se llevó las manos al pecho, como si intentara calmar los latidos desbocados de su corazón. Era un gesto que la llenaba de orgullo y tristeza al mismo tiempo. Sabía que Sofía era especial, que su corazón puro era un faro de luz en medio de tanta oscuridad. Pero también sabía que esa bondad la hacía vulnerable, que el mundo no siempre recompensaba a los buenos y que, con frecuencia, la vida podía ser cruel. Don Ricardo, incapaz de contener las emociones que lo invadían, bajó la cabeza y cerró los ojos. Todo lo que Mariana decía resonaba en su interior como un eco implacable. Recordó su propia infancia, marcada por el lujo y la ausencia de dificultades, pero también por la falta de afecto genuino. Recordó los consejos de su padre, que le enseñaron a valorar el éxito y la riqueza por encima de todo. Y ahora, frente a él, estaba la prueba viviente de que esos valores no eran los únicos importantes. La voz de Mariana temblaba mientras continuaba hablando, como si al expresar todo lo que llevaba dentro encontrara una forma de liberar el peso que cargaba. Confesó que había noches en las que apenas podía dormir, preocupada por el futuro de Sofía. Sin embargo, siempre encontraba fuerzas al recordar la sonrisa de su hija, esa pequeña chispa de alegría que iluminaba incluso los días más oscuros. Don Ricardo la escuchaba con atención, asimilando cada palabra como si fueran golpes directos a su corazón. Era un hombre acostumbrado a tomar decisiones rápidas y resolver problemas con un simple movimiento de su pluma. Pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, se sentía impotente. No había cheque, inversión o negocio que pudiera aliviar el dolor y la lucha diaria de esa familia. Mariana tomó aire y se secó las lágrimas con el dorso de la mano.
Se disculpó por emocionarse tanto, pero explicó que no podía evitarlo. Todo lo que había pasado en las últimas 24 horas había removido algo profundo en ella. Mientras hablaba, Sofía apareció en la puerta de la sala, observando con curiosidad. La niña no entendía completamente lo que estaba ocurriendo, pero la presencia de don Ricardo le resultaba familiar. Don Ricardo levantó la mirada y vio a Sofía. La pequeña estaba descalza, con el cabello desordenado y el mismo vestido desgastado del día anterior. En sus manos sostenía un globo, probablemente uno de los que había llevado consigo el día anterior. Al notar la mirada del hombre, le sonrió tímidamente. Esa sonrisa, tan simple y honesta, fue como un rayo de luz en medio de la tormenta emocional que don Ricardo estaba viviendo. Mariana notó la presencia de su hija y le pidió que regresara a su cuarto, pero don Ricardo le pidió que la dejara quedarse. Quería hablar con ella, agradecerle por lo que había hecho y, de alguna manera, tratar de entender cómo una niña tan pequeña podía tener un corazón tan grande. Mariana, aunque dudosa, accedió. Sofía se acercó lentamente, mirando a don Ricardo con curiosidad. Don Ricardo se arrodilló frente a ella, igualando su altura, y le habló con una voz suave y sincera. Le dijo que su gesto había sido el acto más generoso que alguien había hecho por él en toda su vida. Mientras hablaba, los ojos de Sofía brillaban con una mezcla de inocencia y felicidad. Para ella, lo que había hecho no era nada extraordinario. Simplemente había seguido lo que su corazón le dictaba. El tiempo pareció detenerse mientras don Ricardo y Sofía intercambiaban palabras y miradas. Mariana, observando la escena desde un rincón, sintió que algo en su interior se movía. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba sola en su lucha, que quizá había esperanza en lugares donde nunca pensó buscarla. Don Ricardo se levantó y prometió que no olvidaría lo que Sofía había hecho. Antes de irse, le pidió permiso a Mariana para volver a visitarlas. Mariana, aún algo desconfiada, asintió. Aunque no sabía qué esperar de ese hombre, algo en su mirada le decía que sus intenciones eran sinceras. Al salir de la casa, don Ricardo se detuvo en la puerta y miró hacia atrás una última vez. En ese momento, algo en él cambió. No sabía exactamente qué era, pero tenía la certeza de que ese encuentro había dejado una marca imborrable en su vida. Don Ricardo se presentó al día siguiente en la modesta casa de Mariana con una expresión solemne. En su mano llevaba un maletín negro, discreto pero significativo, que contenía una suma que, para él, no representaba más que una pequeña fracción de sus recursos, pero que para Mariana y Sofía podría cambiarlo todo. Había pasado la noche reflexionando sobre el encuentro con aquella niña de ojos brillantes y sonrisa cálida, y algo dentro de él le había movido a actuar. No era compasión ni lástima, era una necesidad urgente de devolver un poco de humanidad a un corazón endurecido por años de indiferencia. Mariana lo recibió con cierta reticencia. Aunque agradecía el gesto de haber traído de vuelta a Sofía la tarde anterior, no podía evitar sentirse incómoda ante la presencia de un hombre que claramente provenía de un mundo completamente diferente al suyo. El contraste era abrumador, su ropa remendada y sus manos ásperas por el trabajo diario parecían acentuar la impecable apariencia de don Ricardo. Con voz firme, pero cargada de emoción, don Ricardo le explicó que entendía las dificultades que enfrentaban y que deseaba ayudarles de manera concreta. Abrió el maletín frente a ella, revelando fajos de billetes perfectamente organizados. Era una cantidad que Mariana no había visto en toda su vida y que le cortó el aliento. Durante unos segundos, el pequeño espacio de la sala pareció llenarse de un silencio abrumador, roto únicamente por el murmullo lejano de los vecinos y el crujir del piso de madera bajo sus pies. Mariana sintió que sus piernas flaqueaban, pero se obligó a mantenerse de pie. La tentación de aceptar era grande. Con ese dinero podría garantizarle a Sofía una vida sin privaciones, la educación que siempre había soñado para ella. Incluso la posibilidad de salir de aquel vecindario que parecía absorber toda esperanza. Pero había algo en su interior, una voz que había aprendido a escuchar desde niña, que le decía que aceptar aquello no era lo correcto.
Con una dignidad que contrastaba con la modestia de su entorno, Mariana levantó la mirada y, sin titubear, le explicó que no podía aceptar el dinero. No buscaba caridad ni limosnas, sino oportunidades para salir adelante por sus propios méritos. Le habló de lo que significaba para ella inculcar en Sofía valores como el esfuerzo, la honestidad y la resiliencia, y cómo aceptar ese dinero podría enviar un mensaje equivocado a su hija. Don Ricardo escuchaba en silencio, impactado por la firmeza de aquella mujer. Estaba acostumbrado a que la gente se inclinara ante su poder y su riqueza, pero allí estaba Mariana, rechazando algo que para muchos habría sido imposible rechazar. No era orgullo, sino una integridad profunda que él no podía comprender del todo, pero que le fascinaba. Mientras tanto, Sofía observaba desde una esquina, abrazando con fuerza el globo que aún conservaba del día anterior. La niña no entendía completamente lo que estaba ocurriendo, pero notaba la tensión en el ambiente. A pesar de ello, mantenía la misma sonrisa que había cautivado a don Ricardo, como si aquella pequeña supiera que, de alguna manera, todo estaría bien. Mariana continuó hablando, con la voz quebrada pero sin perder la determinación. Explicó cómo había aprendido desde joven que la verdadera fortaleza no radicaba en las cosas materiales, sino en el carácter y los valores que se transmitían de generación en generación. Había crecido en un hogar humilde, con padres que trabajaban de sol a sol para darle lo poco que podían, pero también le enseñaron que el respeto y la dignidad no tenían precio. Don Ricardo, acostumbrado a imponer su voluntad con dinero, se sintió desarmado. Nunca había enfrentado una resistencia como esa, y mucho menos de una mujer cuya vida parecía estar marcada por la adversidad. La admiración que sentía por Mariana crecía con cada palabra, mientras una sensación desconocida comenzaba a instalarse en su pecho. Era como si, por primera vez en mucho tiempo, alguien le mostrara un reflejo de lo que realmente importaba en la vida. Intentó insistir, explicándole que su intención no era humillarla ni hacerla sentir inferior, sino simplemente devolver el favor que Sofía le había hecho al recordarle la importancia de la generosidad. Pero Mariana, con la misma calma que había mostrado desde el inicio, le respondió que su ayuda no era necesaria en esa forma. Si realmente quería hacer algo por ellas, lo que más necesitaban era una oportunidad para demostrar su valía. La conversación continuó, cargada de emociones que llenaban cada rincón de la pequeña casa. Don Ricardo, por primera vez en años, sintió que las palabras no eran suficientes para expresar lo que sentía. Había llegado allí pensando que podía resolver todo con un simple gesto, pero se dio cuenta de que estaba enfrentando algo mucho más complejo, una lección de humildad y humanidad que no esperaba recibir. Mariana agradeció sinceramente su intención, dejando claro que no lo despreciaba, sino que valoraba más la posibilidad de construir un futuro con sus propios esfuerzos. Don Ricardo, aunque frustrado por no poder ayudar de la manera en que estaba acostumbrado, comprendió que aquella familia era diferente. No necesitaban que alguien les regalara el mundo, sino que les abrieran las puertas para conquistarlo por sí mismas. Antes de retirarse, don Ricardo volvió a mirar a Sofía, quien seguía en la esquina, ajena a la profundidad de la conversación pero iluminando el ambiente con su inocencia. Esa sonrisa, tan pura y llena de esperanza, lo acompañaría mucho después de salir de aquella casa. Había algo en ella que lo hacía sentir pequeño y, al mismo tiempo, lleno de un propósito que no había sentido en años. Don Ricardo cerró el maletín, aceptando con resignación y respeto la decisión de Mariana. Mientras salía, una mezcla de admiración y desconcierto lo invadía. Había llegado con la intención de cambiar la vida de esa familia, pero era él quien salía cambiado. Don Ricardo no pudo dormir esa noche. Algo en la conversación con Mariana seguía resonando en su mente, como un eco que no se disipaba. Había algo en la mirada de esa mujer que lo desconcertaba, una mezcla de fortaleza y vulnerabilidad que no podía ignorar. Estaba acostumbrado a que las personas lo miraran con admiración, miedo o incluso avaricia, pero Mariana no encajaba en ninguna de esas categorías. Había en ella una dignidad que lo hacía cuestionar todo lo que creía saber sobre la vida y las relaciones humanas. A primera hora de la mañana, don Ricardo decidió actuar.
contrató a un investigador privado para obtener más información sobre Mariana y Sofía. Quería comprender quiénes eran realmente, qué historia cargaban sobre sus hombros. No era simple curiosidad, era una necesidad de desentrañar el misterio de cómo dos personas con tan poco podían irradiar tanta luz y calidez. El investigador, eficiente y discreto, entregó los primeros resultados al día siguiente. Mariana era viuda desde hacía 3 años. Su esposo, un obrero de la construcción, había fallecido en un accidente laboral mientras intentaba reparar un andamio defectuoso en un edificio de lujo. La empresa para la que trabajaba había ofrecido una pequeña compensación, apenas suficiente para cubrir los gastos del funeral. Desde entonces, Mariana había asumido sola la responsabilidad de criar a Sofía, trabajando jornadas interminables en una fábrica textil, donde los turnos eran extenuantes y el salario apenas alcanzaba para cubrir lo básico. La fábrica, un lugar sombrío lleno de máquinas ruidosas y luces fluorescentes, era un reflejo de las dificultades que Mariana enfrentaba a diario. Don Ricardo se imaginó a esa mujer pasando horas en un ambiente tan hostil, mientras su hija esperaba en casa, probablemente cuidada por alguna vecina de buena voluntad. No podía evitar preguntarse cómo Mariana lograba mantener su espíritu intacto, cómo encontraba la fuerza para seguir adelante con una sonrisa en el rostro. El investigador también descubrió detalles sobre la vida de Sofía. A pesar de las limitaciones económicas, la niña asistía a una escuela pública y se destacaba por su inteligencia y creatividad. Sus maestros la describían como una estudiante brillante, siempre dispuesta a ayudar a sus compañeros y a participar en actividades extracurriculares. Uno de los informes incluía un dibujo hecho por Sofía, en el que se representaba a sí misma junto a Mariana, rodeadas de flores y estrellas. A don Ricardo le llamó la atención la sencillez del dibujo y la alegría que transmitía, una alegría que contrastaba con las circunstancias difíciles en las que vivían. Esa noche, mientras revisaba los informes en la soledad de su biblioteca, don Ricardo se sintió invadido por una mezcla de emociones que no lograba identificar del todo. Había algo profundamente inquietante en leer sobre las luchas de Mariana y Sofía, sobre todo porque le recordaban algo que había intentado enterrar durante años, la ausencia de sentido en su propia vida. Había pasado décadas acumulando riquezas, construyendo un imperio que lo posicionó como uno de los hombres más influyentes del país, pero al final del día, todo eso se sentía vacío. Recordó las cenas interminables en restaurantes exclusivos, rodeado de personas que lo adulaban pero que no conocían realmente quién era. Pensó en las mansiones llenas de lujos que había adquirido, cada una más ostentosa que la anterior, pero que nunca llegaron a sentirse como un hogar. Reflexionó sobre los cumpleaños que había celebrado solo, frente a una mesa llena de platillos que nadie compartía con él. Era como si cada billete que había ganado lo hubiera alejado un poco más de las cosas simples, de lo esencial. Mariana y Sofía representaban todo lo contrario. Ellas no tenían riqueza material, pero poseían algo que él había perdido, la capacidad de encontrar felicidad en lo pequeño, en un abrazo, en una palabra de aliento, en un momento compartido. Don Ricardo se preguntó en qué momento de su vida había dejado de valorar esas cosas, y por qué no había hecho nada para recuperarlas. Decidió dar un paseo por los jardines de su propiedad, buscando claridad en medio de la confusión que lo embargaba. Los jardines, diseñados por paisajistas de renombre, eran una obra maestra de simetría y belleza. Sin embargo, esa noche se sentían desolados, como si la perfección de las flores y los arbustos no pudiera llenar el vacío que llevaba dentro. Cada paso que daba lo acercaba más a una verdad que hasta ese momento no había querido enfrentar: su riqueza no podía comprar lo que realmente importaba. Mientras caminaba, recordó algo que Mariana había dicho durante su conversación. Ella no buscaba caridad, solo oportunidades. Esa frase, tan simple en apariencia, contenía una profundidad que lo había dejado sin palabras. Don Ricardo se dio cuenta de que, durante toda su vida, había confundido generosidad con caridad. Había donado grandes sumas a causas benéficas, pero siempre desde una posición de superioridad, como si estuviera otorgando favores.
Mariana le había mostrado que la verdadera generosidad implicaba un intercambio de igual a igual, un reconocimiento mutuo de la dignidad del otro. Esa noche, mientras se sentaba en su despacho con una copa de vino en la mano, don Ricardo tomó una decisión. Antes de continuar la historia, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dejar un comentario sobre lo que has pensado de la historia hasta ahora. No sabía exactamente cómo, pero estaba decidido a hacer algo significativo por Mariana y Sofía. No se trataba de redimir sus errores ni de aliviar su propia culpa, sino de actuar desde un lugar de sinceridad, de devolver un poco de lo mucho que había recibido en la vida. Se quedó despierto hasta tarde, revisando los informes y pensando en las palabras que usaría cuando volviera a ver a Mariana. Quería que entendiera que su intención no era imponer nada, sino ofrecerles la posibilidad de construir un futuro mejor. Sin embargo, también sabía que no sería fácil convencerla. Mariana no era una mujer que aceptara ayuda fácilmente, y eso era parte de lo que la hacía tan admirable. A medida que la noche avanzaba, don Ricardo sintió que algo dentro de él cambiaba. Era como si las barreras que había construido durante años para protegerse del mundo comenzaran a desmoronarse. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió sentir, aunque fuera doloroso. Pensó en su propia infancia, en los sacrificios de su madre para sacarlo adelante, en los sueños que había abandonado en su búsqueda de éxito. Se dio cuenta de que había pasado demasiado tiempo enfocado en lo superficial, olvidando lo que realmente tenía valor. Cuando el reloj marcó la medianoche, don Ricardo apagó las luces de su despacho y se dirigió a su habitación. Sabía que el camino que tenía por delante no sería fácil, pero estaba dispuesto a recorrerlo. Mientras se recostaba en su cama, una imagen apareció en su mente, la sonrisa de Sofía, tan pura y sincera, iluminando incluso los rincones más oscuros de su corazón. Una semana después, don Ricardo organizó un evento que quedaría marcado en la memoria de Mariana y Sofía para siempre. El restaurante elegido no era cualquier lugar, era uno de los más exclusivos de la ciudad, conocido por sus decoraciones elaboradas y su atención al detalle. Desde el exterior, el lugar irradiaba elegancia con sus luces cálidas y su entrada adornada con flores frescas. Mariana, acostumbrada a una vida de simplicidad, nunca había imaginado entrar a un lugar así. Se sintió un tanto intimidada, pero la emoción de Sofía, quien no podía contener su entusiasmo, la tranquilizó. Cuando cruzaron la puerta, la sorpresa fue absoluta. Todo el restaurante había sido decorado con globos de colores brillantes y mesas cubiertas con manteles impecables. En el centro de la sala principal, destacaba una enorme mesa repleta de pasteles de todos los tamaños y sabores. Las velas encendidas lanzaban destellos que iluminaban la mirada inocente de Sofía. Mariana, desconcertada, intentaba procesar lo que estaba ocurriendo. Pensó que tal vez se trataba de un evento general del restaurante, pero pronto se dio cuenta de que todas las miradas estaban puestas en ellas. Don Ricardo las recibió con una sonrisa cálida y una leve inclinación de cabeza. Llevaba un traje elegante, pero su expresión era diferente de lo habitual. Había algo más suave en su mirada, una especie de ternura que contrastaba con la imagen del hombre severo y reservado que Mariana había conocido. Él las guió hasta una mesa decorada especialmente para ellas, con un letrero que decía «Bienvenida Sofía y Mariana». Mariana sintió un nudo en la garganta. No podía entender cómo alguien que hasta hace poco era un extraño había planeado algo tan especial. El ambiente estaba lleno de música suave, el murmullo de las conversaciones y el aroma dulce de los pasteles recién horneados. Sofía no podía contener su emoción. Sus ojos brillaban mientras señalaba los globos y los colores, sus pequeñas manos apretando las de su madre con fuerza. Mariana intentó contener sus emociones, pero sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. La vida no había sido fácil para ellas, y ver a su hija tan feliz en un lugar tan especial la llenaba de gratitud y asombro. Cuando todos los invitados se sentaron, don Ricardo se levantó y pidió silencio. Su voz resonó con una firmeza que captó la atención de todos. Agradeció a los presentes por estar allí y explicó que esa noche era especial porque deseaba celebrar a alguien que, aunque pequeña, le había enseñado una lección invaluable.
Todos los ojos se dirigieron a Sofía, quien, ajena al significado de las palabras, sonrió ampliamente. Don Ricardo continuó, describiendo cómo había conocido a Sofía en una situación que, aunque simple, había cambiado su perspectiva sobre la vida. Habló de su dulzura, su generosidad y la luz que irradiaba a pesar de las dificultades que había enfrentado junto a su madre. Cada palabra era un tributo a la niña y, al mismo tiempo, un reflejo de la transformación interna que don Ricardo había experimentado. El clímax llegó cuando don Ricardo anunció que había decidido otorgar una beca completa a Sofía para que pudiera estudiar y cumplir todos sus sueños. Las palabras resonaron como un trueno en la sala. Los aplausos llenaron el espacio, pero Mariana permaneció inmóvil, con las lágrimas corriendo por sus mejillas. Miró a su hija, quien ahora saltaba de alegría sin entender completamente la magnitud del regalo que acababa de recibir. Por un momento, Mariana sintió como si el peso de los años de lucha y sacrificio se desvaneciera. Don Ricardo, al observar la reacción de Mariana, se acercó a ella y le habló con un tono cálido y comprensivo. Le explicó que la beca era solo el comienzo y que deseaba ver a Sofía crecer y alcanzar todo su potencial. Mariana intentó articular palabras de agradecimiento, pero su voz se quebró. Solo pudo inclinar la cabeza y apretar las manos de don Ricardo como muestra de su gratitud. La noche continuó con una atmósfera de celebración. Los invitados disfrutaron de la comida, pero la verdadera atracción era Sofía, quien corría de un lado a otro, explorando cada rincón del lugar. Mariana la observaba con una mezcla de orgullo y amor, sabiendo que ese momento quedaría grabado en la memoria de su hija para siempre. Don Ricardo, por su parte, se sentó en silencio durante un momento, reflexionando sobre lo que había hecho. Sentía una satisfacción que nunca había experimentado antes, una que no provenía de sus riquezas, sino de haber hecho algo significativo por alguien más. La velada concluyó con Sofía soplando las velas de un pastel enorme que había sido preparado especialmente para ella. Mariana, con el corazón lleno, no podía dejar de sonreír mientras sostenía a su hija en brazos. Don Ricardo las observaba desde una distancia corta, sintiendo que por primera vez en muchos años estaba en el lugar correcto, haciendo lo correcto. El evento había sido un éxito rotundo, no solo por la felicidad de Sofía y Mariana, sino porque marcó un cambio profundo en don Ricardo. La noche no solo había celebrado a una niña, sino que también había revelado el impacto del amor y la generosidad en la vida de quienes menos lo esperan. La velada alcanzaba su momento más emotivo. La sala estaba en completo silencio, como si cada asistente contuviera la respiración, pendiente de las palabras de don Ricardo. Él, con una mirada reflexiva y una expresión que mezclaba vulnerabilidad y decisión, se puso de pie. Sus manos temblaban ligeramente, pero su voz, cuando comenzó a hablar, fue firme y clara. Era evidente que lo que estaba a punto de decir no solo marcaría esa noche, sino que cambiaría para siempre las vidas de quienes lo escuchaban. Confesó que, durante años, había vivido con una dureza que lo había apartado de los demás. Cada decisión que había tomado estaba guiada por la acumulación de riquezas y poder, creyendo que eso lo protegería de cualquier dolor. Pero su encuentro con Sofía había sacudido los cimientos de esa creencia. Contó cómo, en un momento aparentemente insignificante, la bondad de una niña le había mostrado un reflejo de lo que él mismo había perdido en su vida. Sus palabras resonaban con sinceridad, y los ojos de los presentes comenzaban a llenarse de lágrimas. Don Ricardo compartió detalles que nadie esperaba. Reveló que, a pesar de todo lo que poseía, había cargado con un vacío profundo. La pérdida de su familia en el pasado, algo que siempre había evitado mencionar, había dejado una cicatriz que intentó cubrir con dinero y posesiones. Sin embargo, nada había logrado llenarlo hasta que la sonrisa de Sofía y su gesto desinteresado lo hicieron detenerse y reflexionar. Explicó cómo, por primera vez en décadas, había sentido una conexión genuina con alguien. No era una conexión basada en negocios ni en intereses, sino en la pureza de un acto de bondad. Los invitados, algunos de los cuales conocían la faceta más fría y calculadora de don Ricardo, estaban profundamente conmovidos. Verlo así,
abriendo su corazón de una manera tan honesta, era algo que nadie habría imaginado. Mariana, sentada junto a Sofía, no podía contener las lágrimas. Cada palabra de don Ricardo la llenaba de gratitud, pero también de una inmensa admiración. Había algo transformador en el aire, como si todos los presentes estuvieran siendo testigos de un milagro. Entonces, con un tono solemne, don Ricardo hizo un anuncio que dejó a todos sin aliento. Había tomado la decisión de donar una gran parte de su fortuna para ayudar a familias necesitadas. No se trataba de una simple acción caritativa, era un compromiso que comenzaría con Mariana y Sofía, pero que se expandiría para tocar las vidas de muchas más personas. Sus palabras no eran solo una promesa, sino una declaración de una nueva etapa en su vida. La reacción en la sala fue inmediata. Algunos comenzaron a aplaudir, mientras otros simplemente lloraban en silencio, procesando la magnitud de lo que acababan de escuchar. Mariana, conmovida hasta lo más profundo, intentó ponerse de pie para agradecer, pero sus piernas temblaban. Don Ricardo, al verla, se acercó y le tomó las manos con suavidad. No necesitaban palabras, el gesto decía más de lo que cualquier frase podría expresar. Sofía, por su parte, estaba ajena a la complejidad del momento. En su inocencia, veía todo como una gran celebración. Sin embargo, su alegría era contagiosa. Los asistentes comenzaron a sonreír al verla soplar las velas del enorme pastel que había sido preparado especialmente para ella. La imagen de la pequeña, radiante y llena de vida, era un recordatorio de lo que realmente importaba. La sala, que al inicio de la noche había estado llena de lujo y opulencia, ahora se sentía cálida y humana. Los detalles materiales pasaron a segundo plano, mientras el mensaje de don Ricardo resonaba en los corazones de todos. La bondad, algo tan simple y a la vez tan poderoso, había transformado no solo su vida, sino también la de quienes lo rodeaban. Mientras la noche avanzaba, Mariana reflexionaba sobre todo lo que había sucedido. Pensaba en los sacrificios que había hecho como madre, en las noches de desvelo y en las veces que dudó si podría ofrecerle un futuro mejor a Sofía. Ahora, frente a ella, tenía la prueba de que cada esfuerzo había valido la pena. Las lágrimas que corrían por sus mejillas no eran de tristeza, sino de una felicidad que no podía describir con palabras. Don Ricardo, observando la escena, sintió una paz que no recordaba haber experimentado antes. Por primera vez, no estaba pensando en contratos, ganancias o estrategias. Estaba presente, disfrutando del momento, rodeado de personas que realmente valoraban lo que había hecho. Y aunque sabía que su camino apenas comenzaba, estaba decidido a seguir adelante, guiado por el recuerdo de una niña que, con su gesto desinteresado, había encendido una chispa en su corazón. El sonido de los aplausos, las risas y las conversaciones llenaban la sala. Cada rostro reflejaba una mezcla de emoción y gratitud, y la energía era casi palpable. Era como si, por un instante, todos los presentes hubieran dejado de lado sus preocupaciones y se hubieran unido en un sentimiento común de esperanza y humanidad. Cuando la velada llegó a su fin, don Ricardo acompañó a Mariana y Sofía hasta la puerta. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, y el aire fresco de la noche parecía llevar consigo una promesa de nuevos comienzos. Mariana miró a don Ricardo una última vez antes de partir, y en sus ojos pudo ver algo que la conmovió profundamente: gratitud, no solo hacia ellas, sino hacia la vida por haberle dado una segunda oportunidad. Sofía, con su energía infinita, corrió hacia él y le dio un abrazo antes de subir al auto. Don Ricardo, sorprendido pero profundamente emocionado, correspondió el gesto con ternura. Mientras observaba cómo se alejaban, supo que ese momento quedaría grabado en su memoria para siempre. En el restaurante, los empleados comenzaban a recoger, pero el espíritu de la noche permanecía. Don Ricardo se quedó un momento más, contemplando las luces y reflexionando sobre todo lo que había aprendido. La bondad de Sofía no solo había salvado su alma, sino que le había mostrado el camino hacia una vida llena de propósito y significado. La historia de don Ricardo y Sofía nos recuerda que no es el tamaño de la riqueza lo que define a una persona,
sino la capacidad de compartir con los demás. En un mundo donde muchas veces se prioriza lo material, un simple acto de bondad puede ser la chispa que ilumine la vida de alguien más.